Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial que lo he estado buscando bastante, lo he estado buscando, muchas referencias y la verdad que hoy Dios nos lo puso aquí en el estudio y él nos va a platicar un poquito de dos apostolados que tiene, que son muy diferentes, pero son muy importantes. Un apostolado es algo a lo que le está sirviendo en honor y gloria a Dios. Uno de estos es con adicciones, personas que tienen adicciones, que nos va a platicar un poquito más a profundidad. El otro, más que adicciones, son problemas espirituales. Así que quédate para que lo conozcas. Muchas veces, sí. Pintarles. Siempre. Exacto. Ay, de verdad, no. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya. La de cajón. Emanuel, bienvenido. Sargento, gracias, muchas gracias por la invitación aquí a la audiencia que nos visita igual. ¿Qué novedades? No, pues ya teníamos rato queriendo aquí planear la charla. Sí, hace rato que me dijiste, pero no se había concretado también, entonces Claro. hay su momento para todo, ¿no? Claro. Oye, originario acá de Yucatán. De Mérida, Yuca, 100%. Bien. Sí. Oye, comentábamos en un inicio del tema de los apostolados. Ok. ¿Tú siempre fuiste católico practicante o hubo un momento de conversión? Ok. A ver, yo crecí, para empezar, en una familia católica, ¿no? Mi mamá, que en paz descanse, murió hace 3 meses. Nos educó en la fe desde que literal estábamos recién nacidos, nos ponía en sus piernas, rezaba rosario con nosotros. Estuve en el Cumbres toda mi vida. Entonces, sí, nací en una familia en un seno católico, pero pues nunca practiqué, ¿no? La realidad es que nunca le tuve aversión a la fe en ningún proceso, en ningún momento de mi vida. Estuve peleado con Dios en el sentido de no creer o de rebelarme, de pensar que no existe, de agarrar otras filosofías. Nunca fue mi caso, ¿no? De hecho, al contrario, o sea, sentía cierta afinidad por el tema de la fe, de la religión, de Dios. Pues obviamente, a verlo en mi casa, en mi familia, y luego en el Cumbres, etcétera, pues muy difícil iba a ser reacio a ese tema. Pero no practicaba, ¿no? Yo, desde que estaba muy chavito, pues empecé a notar que tenía ciertos comportamientos, pues obviamente inadecuados, ¿no? O sea, empecé a fumar a los 11 años, pero literal, o sea, fumaba 5 o 6 cigarros diario. Empecé a tomar a los 13. En mi casa, pues obviamente, en mi familia, mi mamá era alcohólica, mi mamá tenía problemas con el trago. Entonces, pues para mí eso era normal, ¿no? Era parte de mi diario vivir. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no era tan normal, ¿no? De que la manera en la que consumía, pues no era típica, ¿no? Yo a los 15, 16 años, literal, cada vez que salía de mi casa, regresaba tirado de borracho, ¿no? Wow. Yo siempre digo que solo encontraba paz en ese grado de inconsciencia, ¿no? O sea, la gente sale, toma 2, 3 tragos, se divierte, regresa a su casa. Para mí, el salir, divertirme y que la noche haya cumplido la función requería excepcionalmente que yo regresara ahogado de borracho, ¿no? O sea, que yo no me acordaba de nada. Entonces, habían estos comportamientos. Luego, te lo resumo, ¿no? A pesar de tomar de esa manera, yo siempre estuve muy en contra de las drogas, ¿no? Y una vez en un viaje a Cancún, yo tenía 20 años, unas semanas antes de cumplir 21, por primera vez yo pruebo la cocaína en Cancún y te puedo decir que me enamoré perdidamente de las drogas. Yo sentí a los 21 años con ese primer pase de cocaína, literal lo que sentí a los 15 años con la primera borrachera, ¿no? Esa libertad, esa plenitud, es sentirme parte de, pues, un desarrollo social, ¿no? De la gente, de las fiestas, de las niñas. Yo crecí toda mi vida con sobrepeso, desde que estaba muy chavito. Yo pesaba 100 kilos a los 15 años. Entonces, yo me acuerdo que desde que estaba chavo, ¿no? 10, 11 años, pues en la escuela sí era así medio, pues era medio líder y tenía mi grupito y lo normal, ¿no? Pero cuando empezó la edad de empezar a salir con niñas, 12 años, 13, pues yo me sentía completamente excluido, ¿no? Entonces me sentía gordo, feo, sentía que no formaba parte, me sentía sumamente acomplejado. Entonces me empecé a esconder detrás del trago, que fue la primera adicción, ¿no? O sea, mi primera gran fuga, mi primera gran medicina Claro. fue salir ahogado cada vez que yo regresaba a una fiesta, ¿no?
Entonces, para mí en ese momento yo entendí eso como la gran medicina, ¿no? Como una solución a mis problemas que se repite 6 años después con las drogas, ¿no? Yo siempre digo que llega un momento en donde muchas veces el vicio te deja de dar servicio, ¿no? Entonces, a mí el trago me daba servicio, me hacía sentir parte, me aligeraba los miedos, los complejos, me hacía sentir que pues, físicamente un poco mejor de lo que estaba, un poco más aceptado. Pero llega un punto en el que trago ya no es suficiente, ¿no? En el que ya yo le llamo, ¿no? La enfermedad emocional, pues va requiriendo de más. Y en ese momento se presenta la cocaína como mi primera droga y la pruebo y quedé extasiado. Luego regreso yo de ese viaje a Cancún y tengo un noviazgo largo de 1 año y medio en el cual yo no consumo nada. Y me acuerdo perfecto que en ese noviazgo no me iba bien. O sea, desde que empezó el noviazgo, yo estaba claro de que esa mujer no era para mí ni yo para ella, ¿no? O sea, sin poner culpables ni nada. Claro. Yo sentía que no era lo que tenía que vivir, no era para mí. Sin embargo, tenía pavor a estar soltero. Yo sabía que soltero me iba a convertir en el drogadicto que siempre temí ser. Y así fue. Después de 1 año y medio, un 25 de octubre del 2010, yo corto un domingo y el jueves, 4 días después, ya estaba compartiendo una tacha con uno de mis mejores amigos, ¿no? Y de ahí se arrancó todos mis resto de los 21, todos mis 22, 23 y 24, cada vez más en decadencia, cada vez con adicción, con consumo mucho más fuerte, mucho más prolongado, pasar 3, 4 días sin dormir, sin comer, reventándome en afters de un lugar a otro, hasta que pues llegó el fondo de sufrimiento, ¿no? Pero más o menos esa es una parte de la historia. Entonces, a pesar de no, regresando un poquito a la pregunta, ¿no? A pesar de no tener ningún tipo de resentimiento contra Dios, pues obviamente yo no podía practicar en ese estado, ¿no? Claro. Entonces me mantuve lejos de Dios, lejos de la iglesia y lejos de todo esto, cargando con algunas culpas, con remordimientos y demás, porque a fin de cuentas el fondo de sufrimiento es la suma de todos esos pequeños dolores, ¿no? De la vez que me metieron a la cárcel, que me metieron a los separos, del amigo que perdí por una discusión en la fiesta, de todas las veces que veía a mis papás cabizbajos porque no llegaba a la casa a dormir y si llegaba era a cambiarme y ya me iba, o llegaba a mi casa a las 12 del día. Entonces, la suma, ¿no? Además de, por supuesto, la bancarrota espiritual en la que el pecado te deja, ¿no? Claro. Que es una tragedia, ¿no? La persona que vive en pecado consecuente sin la intención de salir de él, vive un infierno, ¿no? El alma se me terminó secando al punto de convertirme en apático, y una persona muy alegre, ¿no? Y al final, apático, criticón, juzgón, pero fuerte, ¿no? O sea, mala vibra, cizañoso, pero porque en realidad estaba podrido, ¿no? Entonces era un reflejo nada más de lo que en realidad había en mi interior. Claro. Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? Bien. Y llega, o sea, 22, 23 y 24, Sí. caes durísimo. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, empiezas a salir a los 26 o... 25 años. 25. Ok, 25, sí, ok, a los 25. ¿Qué hace este clic para decir, esto no es lo que quiero? Ujú. Sé que no estoy viviendo la vida que merezco vivir para lo que Dios me llamó. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia ahí? Bueno, dice la historia muy rápida, ¿no? Sí. Y está bien que nos vayamos deteniendo. Cuando yo empiezo a consumir drogas, al principio, los primeros 6 meses, era nada más en días festivos, ¿no? O sea, alguna fecha importante que de verdad valiera la pena. Uno de los amigos con los que empecé, él y yo habíamos estudiado en el Cumbres, éramos amigos de la infancia, todo, ¿no? Y obviamente sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el enano, ¿no? Así le decíamos, y le decía, enano, esto empezó en noviembre, ¿no? Entonces me acuerdo que hubo una fiesta de Halloween y decíamos, bueno, hoy porque hay fiesta de Halloween, ¿no? Como si fuera una fecha especial. Claro. Y después viene diciembre y pues, machos, son posadas, hay que darle. Y de repente hasta la pobre virgencita, ¿no? El 12 de diciembre hubo una Claro. fiesta que cayó viernes y pues, macho, la virgencita, o sea, horrible, ¿no? Pero Sí. era tratar de justificar lo que estábamos haciendo, que sabíamos que estaba mal, pero que al mismo tiempo era tanta la gente que lo hacía, que lo empezaba a hacer, que nos repartíamos la culpa, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que ilumina mucho el caso, que dice, la miseria busca compañía, ¿no? El ladrón con el ladrón, el drogadicto con el drogadicto, la prostituta con la prostituta, lo que fuera, ¿no? Entonces, pues el drogadicto se empieza a juntar con otros que están empezando, que son conocidos,
el primo de no sé quién, el amigo de no Claro. sé cuál, Sí. el del cumbre 2 generaciones arriba, el del cum de mi generación. Entonces nos empezamos a repartir ahí la culpa y todo. Y hasta ese momento pues era llevadero, ¿no? Viene enero, febrero, 2000, ¿qué es esto? Ya 2011, enero, febrero, marzo, el consumo se empieza a acentuar un poco más. Y me acuerdo que en abril del 2011 yo estaba a punto de cumplir, ¿qué? Yo soy 88, 31. Mm. Estamos en el gimnasio en el Libanés y un cuate se me acerca y me dice, Chapur, no tienes idea, no has vivido nada, bro, no sabes nada. Hay unas fiestas, cabrón, que te voy a llevar. Empiezan viernes y terminan domingo, bro. Meseros, viejas, todo, todo, todo. Te vas a volver loco. Es más, esta semana te voy a llevar. Y yo me acuerdo que esto fue un lunes y yo soñé con esa fiesta toda la semana, ¿no? Entonces llega el momento del fin de semana, nos vamos al antro normal y saliendo nos vamos a un after y lo mismo, ¿no? Ahí empieza el consumo otra vez mucho más prolongado, otro nivel de fiestas, otras personas que no eran que no eran de mi círculo primero, ¿no? Gente que no conocía, pero a mí me encantó. O sea, a mí me fascinó ese ambiente, esa pesadez. O sea, llegó un punto en donde, esto es importante, yo ya no me sentía parte de mi grupo de amigos. Ya no me gustaba la música, ya no me gustaba el reggaetón, ya no me gustaba ir a un barecito a tomar los tragos. O sea, ya este nivel de enfermedad emocional ya requería cada vez cosas más oscuras, más densas y en un lugar donde yo me sintiera acogido, ¿no? Porque a fin de cuentas, mis amigos nunca me rechazaron, pero era notorio que yo no era parte de ellos. Era notorio que yo ya me estaba saliendo del círculo, que ya no había empatía, que ya no me sentía cómodo, que ya no estaba a gusto, pero me daba mucho miedo también estar muy lejos. No me gustaba estar muy cerca, no me sentía parte de, pero también estar lejos de ellos era estar lejos de la seguridad, de lo que yo sé que está bien, de lo que yo sé que es normal. Yo sabía que me estaba alejando de la normalidad, ¿no? Y también eso me asustaba. Pero a fin de cuentas el consumo pudo más y me fui metiendo en este tipo de afters y fiestas ya más densas como 3 años más, ¿no? Wow. Yo te quiero compartir algo que es sumamente honesto. Cuando yo tenía 19, 20 años, te juro que yo no podía entender cómo alguien iba al psicólogo. Yo era un borracho de primera, acababa ahogado, tenía unas crudas morales espantosas. Estaba feliz. No quería que me quitaras nada de lo que tenía en ningún sentido. Yo terminé en prepa en el cumbre normal. Me voy a trabajar con mi papá en junio del 2007. Julio, agosto muere mi abuelo. Mi abuelo le hereda una propiedad en el centro en vida a mi papá. Perdón, muerto a mi papá. Y mi papá en vida nos dice a mí y a mi hermano, mi papá hoy tiene 81 años, cumple en 20 días. Mi papá tenía 63 años. Me dijo, yo nunca he tenido 2 tiendas. Yo no lo voy a tener ahorita. Agárrala con tu hermano y que hagan lo suyo, ¿no? Yo tenía muy clavada la idea de estudiar y yo no quería ser comerciante. No me llamaba. Pero cuando me empiezo a sumergir más en el comercio y me dan la tienda y tenemos una oficina nueva, mi hermano y yo y tal, pues obviamente pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya no me inscribo a la malla, o sea, ya me quedo sin estudiar y ahí empieza mi carrera de comerciante hasta el día de hoy, ¿no? Pero esto es importante porque a los 19 años pues ya tenía independencia económica, Claro, ¿no? Y ya claro. me sentía útil en esa parte. Yo siempre le he puesto mucha valía a mi físico, ¿no? De manera errónea y vanidosa, pero desde que bajé de peso me quedó un poco esa herida y en ese momento estaba muy flaco, jugaba 2 horas de tenis diario, trabajaba, tenía mi independencia, o sea, todo estaba perfecto. Estaba terminando esta relación que fue con una chava que era una muy buena niña y muy bonita y todo, pero pues no era para mí. Entonces, yo no podía entender cómo alguien podía ir al psicólogo, tener problemas. O sea, estaba perfecto. Claro. Bueno, pues 2 años después, esa idea se empieza a oscurecer, ¿no? Me empiezo a sentir solo, me empiezo a sentir triste, empiezo a sentir que irremediablemente me estoy metiendo cada vez más al grupo, al tema de las drogas, ¿no? Me acuerdo que en un after, un día, un domingo a las 10 de la mañana, después de 3 días de estarnos reventando, estaba yo sentado un día así, una silla como esta, y había un cuate aquí parado, ¿no? Que este chavo estaba muy metido hace 15 años en la droga, ¿no? Y nunca me voy a olvidar cómo se volteó y me dijo, Chapur, te está gustando mucho este pedo, ¿ah? Así, como diciendo, te está gustando mucho. Y yo me volteé y le dije, como que mi reacción primera fue decirle, ¿está mal? No, está bien, me dijo. Obviamente él sabe igual de podrido que yo, ¿no? Claro. Entonces, pues eso empezó a cobrar sentido, ¿no? Decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Será que de verdad voy a poder parar? ¿Cuándo voy a parar? Había dicho 2, 3 meses, solo días festivos, solo cuando me vaya a playa.
de irme a playa una vez al año. Me estoy yendo 12, 13 veces al año. Me estoy drogando casi todos los fines de semana. ¿Dónde quedó? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar? Y era esta frase que todo el tiempo me venía en la cabeza y que nunca le pude obtener una respuesta, ¿no? Siempre se aplazaba. La respuesta siempre se aplazaba. Nunca llegaba el momento. Y obviamente esto, con el pasar... Yo me drogué todo el 2011, 12 y 13. Y a mediados del 12 pasa algo curioso. Yo soy el menor de tres hermanos, ¿no? Tengo 37 hoy, 39 y 41 mi hermana. Mi hermano es un chavo muy tranquilo, que tuvo una conversión muy fuerte a los 18 años y él lleva otros 20 años en la fe, ¿no? Wow. Misa diario, hora eucarística, apostolado fuerte de rasurar y bañar viejitos. Es un hombre completamente entregado a Dios, ¿no? Y esto a mí me generaba mucha disonancia, ¿no? Porque yo estaba en la casa, ¿no? En el bar de casa de mis papás, estaba en el centro. Y yo ahí me enfiestaba con 3, 4 amigos, empezábamos de pre y estábamos consumiendo. Y yo me acuerdo de estar ahí, en la barra, con mi trago. Alguna vez me dio hasta por ser DJ y tenía mi consola y una locura, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano abría la puerta principal y iba caminando así, cabizbajo, en silencio. Yo sabía que él estaba regresando de misa o del apostolado o de algún lado de estos o de trabajar de perdido. Sí. Y yo sentía aversión cuando lo veía. O sea, yo decía, mi vida no quiero que sea esa. Para mí, estar pegado a Dios es de ser como él, ¿no? Claro. Y estaba alejado del mundo, alejado de sus amigos, alejado de muchas cosas que yo en ese momento quería y deseaba. Algunas buenas, otras malas, otras buenas desvirtuadas, pero no las quería, ¿no? Entonces esa imagen del hombre de Dios a mí me generaba repulsión, ¿no? Y por otro lado, yo tengo un primo hermano. Mi familia católica, mi materna, tengo un primo hermano que en ese momento llevaba como 4 o 5 años de su conversión y este gallo sí era peor que yo. O sea, este sí estaba, pero indescriptiblemente mal, ¿no? Y llevaba una conversión fuertísima, ¿no? Igual de misa diario, de apostolado, de días de ayuno, o sea, fuertísimo, un tipo comprometido, ¿no? Entonces con él como que me identificaba un poco más y a mediados del 2012 yo me acuerdo que le decía, primo, vamos a tomar un café. Entonces íbamos este cuate, el enano, y yo y él, que nos llevábamos los 3. Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba ahí, sargento, y le decía, primo, no puedo. O sea, ya intenté alguna vez hasta medio confesarme y esto, y me propongo no consumir un mes y a duras penas lo logro. Y si es que lo logro, cuando lo logro, me cobro todo lo que no consumí, o sea, me reviento peor, o sea, ya no encuentro la manera. Yo estaba así exacerbado diciendo lo que estaba pasando. Y él nada más se quedaba viendo y me decía, hable yo, ¿no? Nunca vas a poder. ¿Cómo? Macho, si tú eras peor que yo, ¿cómo que nunca voy a poder? Si tú pudiste... Nunca vas a poder. Lo estás tratando de hacer tú y eso lo tiene que hacer Dios en ti. Wow. Y decía, macho, este gallo ya está loco. Pues además tenía fama de loco, ¿no? Entonces yo salía de ese café, brother, peor que como había llegado. O sea, yo salía súper confundido porque ¿cómo lo voy a hacer? Eso lo tengo que hacer yo. Me tengo que parar, tengo que comprometerme, tengo que luchar. Y él me decía, no. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, dame la sabiduría para conocer tu voluntad y la fortaleza para cumplirla. Wow. Dame la sabiduría para conocer tu voluntad y la fortaleza para cumplirla. Y ya yo me iba ahí todo contrariado y tal, pero pasaba algo curioso. Muchas veces la gente piensa, ¿no? O que cuando consume de viernes a domingo, el lunes se quiere morir, ¿no? Del bajón y eso y lo otro. Y yo el lunes me sentía perfecto, pero el miércoles de repente manejando en mi oficina, me acuerdo perfecto de varias situaciones en donde estaba manejando y en el semáforo me venía a la cabeza, ¿cuándo vas a parar? ¿No? Esa pregunta que tanto me taladraba, ¿cuándo vas a parar? Y me acuerdo que en esos momentos yo decía, Señor, yo no sé si mi primo está loco o no, pero por si no, dame la sabiduría para conocer tu voluntad y la fortaleza para cumplirla, ¿no? Y como que esta oración era una especie de ejaculatoria que iba dándome un poco de consuelo a esa respuesta que no tenía. Claro. Yo no tenía la respuesta, es más, no sabía cuál era la respuesta. Mi vida se iba oscureciendo, ennegreciendo, mis situaciones sociales, mis amigos, la gente con la que me reunía. Por ejemplo, yo nunca pasaba más de 1 año y medio sin novia, ¿no? Llevaba 4 años sin novia. O sea, como que yo me estaba deteriorando cada vez más, ¿no? Entonces, esta pequeña oración era una luz al final del camino, ¿no? Aunque yo no lo sabía, no lo creyese o no lo tuviera tan claro,
pues Dios es eficaz, Dios actúa, ¿no? Entonces, pasan así 1 año y medio más. Y a final del 2013 pasa algo importante. Yo tenía ya algunos amigos que estaban yendo al psicólogo, ¿no? Uno en particular que estaba yendo con una psicóloga, una mujer profundamente espiritual. Ana se llamaba, una de Ciudad de México. Entonces este cuate iba con Ana, con la psicóloga, pero pues no le estaba funcionando, ¿no? O sea, cada vez se drogaba más y terminaba peor. Entonces, yo tengo un amigo, tenemos él y yo, le voy a llamar Pepito, ¿no? Sí. A esta persona. Pepito y yo teníamos un amigo en común, le voy a llamar Toño por decir algo, ¿no? Que llevaba algunas semanas sin tomar y era un borracho de primera, ¿no? Entonces, habían rumores entre nosotros de que él estaba yendo a Alcohólicos Anónimos. Y nosotros, imposible que Toño vaya al grupo, no hay manera, no existe, ¿no? Claro. Y de repente, después de una boda, este amigo Toño me marca y me dice, oye, Manuel, necesito hablar contigo. Necesito que vayamos a tu casa, tú, yo y Pepito, porque Pepito está muy mal. Y la verdad es que quiero hablar con ustedes dos porque yo soy alcohólico anónimo y me gustaría pasarle el mensaje a Pepito, ¿no? Y yo le dije, oye, brother, yo metí a Pepito a las drogas. ¿Cómo que yo le voy a llamar para decirle que ahora necesita rehabilitarse? Pues no me importa, pero mañana a las 6 estoy en tu casa. Y el 13 de octubre del 2013 van a mi casa los dos. Toño habla, cuenta su experiencia y demás. Y al final, Pepito se voltea y me dice, oye, Manuel, ¿tú crees que yo debería ir al grupo? Y no sé con qué valor le dije, pues mira, macho, la verdad es que ya intentaste ir al psicólogo, ya te acabaste los tickets, macho, o sea, ya las cartas ya te las consumiste. Probablemente sea la última y te puedas dar la oportunidad. Es más, yo me comprometo a ir con la psicóloga a ver qué rollo, ¿no? Está bien. El caso es que por convicción el chavo se paró, fue al grupo y de repente pasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, sobrio. Y yo me empiezo a asustar, ¿no? A partir de ese momento, de esa junta en mi casa, yo me paré y dije, a ver, yo le atribuyo toda mi infelicidad a ser un drogadicto. O sea, para mí, el tema de salir y tomar los tragos y acabar tirado de borracho no me importa. Yo puedo vivir con eso fácilmente toda mi vida. Me habían metido al bote 11 meses antes, en enero. Le pagué un chofer, se resuelven mis problemas, pero no me quites el trago. Mi medicina, lo que me hace sentir parte, lo que me hace feliz, lo que me hace integrarme, lo que me da personalidad, no hay manera. Esto no, es inadmitible, o sea, no se puede, ¿no? Pero el tema de las drogas, yo no estoy dispuesto a ser un drogadicto toda mi vida. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento hice como un ejercicio, decir, bueno, a ver, quiero encontrar a alguien. ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que quiere la gente? Normal, ¿no? O sea, pues, quiero casarme, quiero tener una familia, quiero tener estabilidad, quiero tener una bonita familia, un buen trabajo, etcétera. Ok, va, perfecto. Voy a tratar de encontrar a alguien más grande que yo, que se haya drogado como yo y que hoy tenga lo que yo quiero tener. No encontré a nadie, brother, a nadie. O sea, lo mejor que encontré fue un mamarracho 5 años más grande que yo, que se drogaba con su esposa fumando mota en viajes 2 veces al año. Eso es todo. Y dije, no, es que yo no quiero eso. Entonces, a partir de hoy, o sea, quiero dejar en claro que para mí no había nada más denigrante en el mundo que ir a Alcohólicos Anónimos. Nada más denigrante por muchas razones sociales y de expectativas de la gente y tal, pero también por el hecho de mi medicina no me la vas a quitar, ¿no? Que es el trago. Entonces, yo me hago esta promesa de nunca más volver a drogarme. Si me vuelvo a drogar, voy a Alcohólicos Anónimos. Y acto seguido, voy con esta Ana, con la psicóloga, saco una cita, me la da, toco la puerta, me la abre, me siento, me da la bienvenida y me dice, ¿qué haces aquí? Y le dije, vine a dejar de drogarme. Soy un drogadicto, no quiero volver a hacerlo, no quiero ir a Alcohólicos Anónimos, pero quiero dejarlo solo. Y me dijo, perfecto, no vas a ir a ningún lado que no quieras. Solo te pido que seas honesto conmigo y contigo. Perfecto. A partir de hoy, de ese momento, Raúl, no volví a tocar ninguna droga hasta el día de hoy. ¿Por qué entré a Alcohólicos Anónimos? O sea, ¿por qué, si esto era lo más denigrante que me podía pasar, por qué lo terminé haciendo? ¿Por qué entro el 29 de diciembre por primera vez a una junta de Alcohólicos Anónimos si mi promesa estaba intacta? Yo no me volví a drogar. ¿Por qué? Porque para mí no hubo nada más frustrante y doloroso que darme cuenta que mi infelicidad no eran las drogas. Que eran las drogas, el trago, los vicios, la vida de pecado, la vida de lejos de Dios. O sea, ya estaba en un punto tan lejos de lo bueno,
tan lejos de lo ordenado, tan lejos de lo que es prudente y bueno para el hombre, que estaba completamente en ruinas, ¿no? Entonces, yo dejo las drogas y empiezo a tomar 3 veces más. Me empiezo a dejar de acordar ya blackouts gruesísimos de lo que había hecho una noche anterior, crudas morales espantosas. Me acuerdo que en ese momento existían los BlackBerry. Sí. Y el BlackBerry no era por WhatsApp, el BlackBerry era por PIN y el Sí. PIN era por teléfono, o sea, por el aparato, no por el número. Entonces, macho, yo tenía que pedirle el PIN a la gente cada 3 semanas porque perdía mi BlackBerry cada 3, 4 semanas. O sea, literal, horrible, vergonzoso. Me acuerdo mucho de eso. Entonces, en el transcurso de estos 2 meses, muchos más amigos míos que se drogaban menos que yo inclusive, habían entrado a Alcohólicos Anónimos. Entonces, para mí, este era un ruido que resonara. ¿Qué pasaba? Que yo te voy a ser honesto. Para mí, no existe el drogadicto funcional. Tiempo. El drogadicto cree que funciona porque no conoce nada mejor. Pero cuando tú estás sobrio para siempre, sobrio, cerca de Dios, en una terapia grupal como Alcohólicos Anónimos, que es hablar de lo que te duele, el programa de los pasos, que es un programa espiritual, él puede hacer catarsis con más personas que piensan y sienten como tú, que les ha pasado lo mismo. Ese desarrollo físico, mental y espiritual no lo tiene el drogadicto funcional, no sabe lo que se está perdiendo. La realidad es esa. Entonces, yo era un drogadicto funcional. Trabajaba, en ese momento tenía 3 tiendas, yo operaba 2 de las 3. Tenía 21 años, bueno, en ese momento tenía 24 años a punto de cumplir 25, tenía 4 tiendas, ya no 3, tenía 16 empleados bajo mi cargo, era un chavito, hacía ejercicio, en mi casa no habían escándalos, así, porque manipulaba y mentía muy bien, entonces mis papás no estaban del todo muy preocupados. Entonces, pues todo estaba perfecto, ¿no? Pero ¿cómo me sentía? O sea, eso ya estaba yo en la ruina, ¿no? Entonces, por eso me costó mucho trabajo, por esa soberbia de creer que estaba bien, Claro. que no necesitaba de ir a Alcohólicos Anónimos. El 29 de diciembre, en mi rubro del comercio, se trabajan, los domingos son fuertísimos en diciembre, ¿no? Okay. Entonces, el 29 de diciembre, voy con el enano y otro amigo más a misa de 1 a la catedral. Y de estar completamente renuente, brother, pero renuente no te imaginas cuánto, a ir al grupo. Salimos de misa 1:45, estamos tomando un refresco, una coca y una torta de cochinita en la 60 enfrente a la catedral. Se voltea uno de mis amigos y me dice, gordo, en 15 minutos empieza una sesión aquí a la vuelta, de 2 a 4:30. Agarré mi torta y mi refresco, los asenté y le dije, vamos. No sé qué pasó. No tengo, o sea, hasta el día de hoy, obviamente fue Dios que me dio el empujón. No había manera de que lo hiciera por mí mismo. Claro. No había podido ni había querido hacerlo en el transcurso de 2 meses, 3 meses pasados, con una insistencia increíble de parte de mis amigos y yo estaba completamente renegado. Y en ese momento algo pasó, una gracia extraordinaria, que asenté eso, me fui al grupo, me senté, y ya se cuenta que estamos mirando todos hacia el frente. Yo estaba sentado en una silla de esta lateral, mirando hacia la pared y estaban los 12 pasos. Y en el paso número 11 dice, mejoramos nuestro contacto consciente con Dios a través de la oración, pidiéndole solamente que nos dé la sabiduría para conocer su voluntad y la fortaleza para cumplirla. Wow. Y para mí fue algo que me marcó muchísimo, ¿no? No soy mucho de añadirle cosas muy poéticas a mi vida espiritual, Claro. pero fue un sello de que Dios, mínimo en ese momento histórico de mi vida, me quería allá. Que fue una obra de Dios que yo esté allá y me dio todo lo necesario para que yo me enamore de Alcohólicos Anónimos. Fui al grupo 29, 30 y 31, tomé los 3 días y el 1 de enero me levanté crudo a la 1:20 de la tarde, abrí los ojos, me paré en mi hamaca, me metí a bañar y me fui solo al grupo. Habían 3 personas. 1 de enero, pues obviamente son vacaciones, ¿no? Y ahí estaba yo, solo, sediento de una vida diferente y con la fe y la certeza interior de que Dios me quería ahí y de que me daba la gracia también para querer estar. Porque Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿no? Y esto es importante, ¿no? A veces tenemos miedo de que Dios nos pida algo cuando Dios te va a dar la gracia de que puedas hacer lo que te pide. Claro. Si hay un corazón disponible, si hay buena voluntad, Dios sabe qué darnos en qué momento, ¿no? Entonces, para mí fue algo que marcó mi vida. Y cuando yo entro al grupo, digo, bueno, pues fuera cigarro, tragos, drogas, todo. Y se hago a misa los domingos. Nomás yo no me he parado en una iglesia hace 8 años porque no podía, pero ya no tomo. Me voy a confesar
Y en ese momento empieza una lucha a mano armada con el pecado, ¿no? Me confieso un miércoles, caigo el viernes, no puedo comulgar el domingo, pero voy a misa, me confieso el lunes, llego al domingo, una semana, vuelvo a caer, me vuelvo a confesar. Y en ese momento, esto fue en enero, ¿no? 2014. Yo llevo sobrio 11 años y medio. El 1 de enero del 2014, gracias a Dios. Entonces, estamos parados en mis 25 años, en enero, febrero del 2014, y empiezo a tener esta sed de Dios, ¿no? De acercarme más, de conocerlo, de purificar un poco toda mi vida que estaba llena pues de ruina, ¿no? Pero pasa algo interesante, ¿no? Me empieza a atacar un miedo tremendo a ser como mi hermano. Un miedo tremendo a ser el pollo bobo, el de Dios. Inclusive me empieza a pasar algo muy, muy difícil de describir, ¿no? Yo vivía en casa de mis papás, enfrente, la casa árabe, enfrente de San Juanistas. Ahí es casa de mis papás, ¿no? Okay. Entonces, yo salía manejando a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Brother, en mi coche se manejaba solo a la iglesia. O sea, literal, tenía unas ganas de ir al Santísimo, de ir a la iglesia, de dar gracias, de pedir perdón. Y yo decía, no, macho, ya fuiste a misa el domingo. Entré en un pleito interno, decir, cabrón, vete a trabajar. Claro. Y iba al Santísimo y me bajaba y lloraba. Y unos sentimientos encontrados fuertísimos de que claramente Dios me estaba llamando a una vida más íntima con Él, ¿no? Yo empiezo a morirme de miedo y en ese momento el párroco, el padre Monchis, un padre que me gustaba mucho sus homilías y cómo hablaba, y me acuerdo muy bien que hubo una vez una parábola del joven rico, ¿no? Tú sabes que el joven rico se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Y le contesta, cumplir los mandamientos de mi Padre. Señor, eso lo hago desde pequeño, ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, carga tu cruz y sígueme. Entonces los apóstoles se ponen, se asustan, ¿no? Porque sabían que el joven rico era un hombre de Dios, un hombre con buenas intenciones y que al parecer a Jesús no le había bastado con todo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces se para San Pedro y le dice, Señor, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, Simón, Simón, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? Entonces ahí viene como una segunda vez en donde digo, bueno, esto es lo que es imposible para mí, que Dios lo está haciendo posible. Estar sobrio, entrar al grupo, tener hambre de Dios, querer confesarme y luchar por mantenerme en vía de gracia. Todo lo que estoy sintiendo está siendo un trabajo de Dios, ¿no? Sí. Entonces en ese momento yo salgo de la iglesia, le marco a mi hermano y le digo, a ver, ¿tú quieres que yo vaya a misa 3 semanas? Averígame dónde da misa ese padre. No me acuerdo qué le dije. Ajá. Me marca la media hora y me dice, Manuel, te fregaste porque es rector del seminario, pero te conseguí una cita con él. El sábado a las 2 de la tarde. Voy a ver al padre, yo no lo conocía. Y me acuerdo que me senté y le dije, padre, taca, taca, taca. Y le empecé a vociferar tontería y media, ¿no? Que yo no quería ser un pollo bobo como mi hermano, que no quería quedarme solo, que no quería quedarme sin amigos, que la vida con Dios tal y tal. Y el padre me quedó, o sea, literal, se me quedó viendo. Y me dijo, eres un idiota. Pero me insultó, o sea, me lo dijo. Es más, me dijo pendejo. Me dijo, eres un pendejo. Dios no está para hacerte menos. Dios está para darte plenitud, para hacerte más, para llenarte de sus dones, de sus carismas, para que puedas contagiar lo que está haciendo contigo al resto del mundo que no lo conoce. Mire, Manuel, la vida espiritual es como un embudo. La parte ancha es la parte del pecado, que es sensible, que gusta, que enamora, pero que irremediablemente termina en la parte angosta, en esclavitud, en perdición, en tristeza. Y la vida de gracia es todo lo contrario. Es el embudo volteado que aparentemente es estrecho, pero que al final necesariamente termina en plenitud, en libertad. Una palabra que está muy minusvalorada el día de hoy, ¿no? El ser libre, el ser independiente, todo lo que te da la vida de gracia, ¿no? Hay una frase de San Pedro que me gusta mucho, que dice, todo aquel que es vencido por el pecado es esclavo del pecado que lo venció, ¿no? Entonces, pues una vida de esclavitud es una vida terrible, ¿no? Esclavo de las drogas, de la lujuria, esclavo del egoísmo, de la soberbia, del qué dirán, de tantas cosas, claro, que llega un momento en el que el diablo pasa factura, ¿no? Y obviamente eso se siente con la vida interior, ¿no? Una vida que pues no tiene sentido, ¿no? Claro. Que es lo más doloroso. Entonces, a partir de ese momento, pues yo me voy cada vez más acercando a Dios y el Padre quitó un seguro, ¿no? De tenerle miedo a Dios. Yo creo que es la tentación más grande. La tentación más grande no es ver una película pornográfica, es todo aquello que necesariamente atente contra tu relación con Dios, ¿no? Claro, entonces, claro, en ese momento se presentó como miedo. Digo, obviamente también estaba la lujuria, pero a lo que voy es,
estaba mucho más marcada, ¿no? Y la tenía yo mucho más filiada y luchaba más contra ella que con algo tan tonto, pero que me estaba haciendo tanto mal, Claro. ¿no? Ese miedo a qué me va a pedir Dios, Sí. que voy a tener una vida aburrida, voy a tener una vida solitaria, ¿no? O sea, cuando todo lo contrario, ¿no? Dios da vida y vida en abundancia. Lo que pasa es, ¿qué tengo yo catalogado como vida? ¿Qué es Claro. para mí la vida? Claro. Pues euforia, fiesta, emociones no excitantes y apremiantes. Y la vida con Dios es diferente, ¿no? Claro, Entonces, ahí fue más o menos, ¿no? Ya no sé Bien. ni qué me No, preguntaste, pero creo que respondí perfecto. varias cosas. Sí, te fuiste súper bien. Y esto me lleva a lo siguiente, ¿no? Hablamos en un inicio cómo es que tienes tu apostolado principal, que es tu familia hoy. Sí. Este apostolado que tienes con el grupo en el Centro de Alcohólicos Anónimos, Ok. donde me dijiste que son 51. Sí, a ver, vamos a no confundir. A ver, mi apostolado en el grupo Ajá. es estar en disposición de servicio, ¿no? O sea, Muy en bien. el grupo se maneja apadrinamiento, los nuevos apadrinan con los que tienen más tiempo. Ok. Entonces tengo varios ahijados y con ellos trato de leer la literatura de Alcohólicos Anónimos, que es espiritual. Les cuento mi experiencia para con Dios y con la iglesia. Claro. Quien se apadrina conmigo sabe perfectamente bien que tarde que temprano va a acabar en la iglesia o no me buscará otro padrino Claro. que no claro, sea tan claro. mucho, ¿no? Pero Sí. yo, los pilares que sostienen mi vida el día de hoy, desde hace 11 años y medio, son la iglesia y Alcohólicos Anónimos, ¿no? Bien. Entonces, Bien. quien no quiere ser parte de eso, pues buscará otro Busca padrino, otro que hay padrino. muchos, ¿no? Entonces, ahí es donde presto pues, servicio, ¿no? Donde Claro. me doy la oportunidad de hacer con los demás lo que algún día hicieron conmigo, Sí. ¿no? Uno. Y dos, acá viene algo importante, me voy a remontar un poquito para atrás. Ve cómo es Dios que va poniendo todas las piezas en su lugar. Yo te conté que yo empecé a trabajar en junio del 2007. Yo tenía 19 años. Cuando yo llego a trabajar la primera vez, se me cruza un negrito con un bote y me dice, oye, amigo, ¿donarás 10 pesos o algo para la casa de rehabilitación y tal? Y yo le echo 10 pesos a la lata. Al día siguiente me lo vuelvo a topar, le echo otros 10 pesos. Y al cabo del tiempo, yo, consumiendo trago, no había probado las drogas, fuertísimo y una vida muy desordenada, empiezo a hablar con él, a platicar con él. Él tiene 33 años en ese entonces y lleva 4 años sobrio. Este chavo es un tabasqueño que lo metieron a la cárcel 35 años por asesinato. Él, en su etapa de actividad de drogas, él asesina, pero lo descubren, lo meten a la cárcel, le dictan 35 años de prisión y en el mes 8 le dan la oportunidad de apelar la sentencia. Entonces, él le dice, bueno, pues él intenta apelar la sentencia y al cabo de 2-3 meses llegan y como no reclamaron el cuerpo del asesinado, llega entonces el juez, Daniel Cruz Hernández, libertad inmediata. Agarra sus cosas, sale de la cárcel, agarra un ADO a Mérida y se viene a establecer aquí, en un grupo que se llamaba el CREAT. Entonces, este chavo del que te estoy hablando es él, lleva 4 años sobrio, está anexado en el CREAT y él sale a pedir botellas para sostener este grupo. Claro. Entonces, yo lo ayudo, empezamos a platicar, le pregunto en qué Dios cree, o cómo se maneja el tema del poder superior en Alcohólicos Anónimos, etc. Me hago amigo de él y como a los 3-4 meses me pide 10,000 pesos para que él abra su casa. Me dice, oye, quiero abrir mi grupo, me gustaría esto, yo te lo devuelvo. Ya viste que boteando, pues sí sale, ¿no? Y yo te lo devuelvo, etc. Yo se los doy, a las 2 semanas no me lo devuelve, me lo vuelve a pedir un tiempo después, se lo doy y ya no me lo devuelve. Y le dije, no te preocupes, que sea mi colaboración y en lo que yo te pueda ayudar, pues yo ya me llevaba muy bien con él, tomamos café todos los días, o sea, una amistad que de ese día hasta hoy te puedo asegurar que lo he visto mínimo en promedio 4 veces a la semana. O sea, entonces yo activo en consumo, me llevo con él 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el 14 le dije, oye, yo me quiero involucrar más en el albergue. Es más, vamos a rentar una casa más grande, vamos a meterle. En esa casa éramos 7, 8, 9, llegamos a ser 12 y navajearon a uno. Entre 2 se navajean y llega la policía, nos cierra la casa, nos quedamos sin casa 9 meses. Luego se vuelve a abrir. Yo entro al grupo y le digo al negro, ¿sabes qué? Vamos en grande. Vamos a rentar una casa más grande y vamos a meter gente, etc. Lo único que te quiero pedir es que sea católico. Porque él era cristiano. Okay.
Entonces me dijo, perfecto, tú mandas, no tengo ningún problema. El caso es que había que bautizarlo. Hablé con el padre García, no te tocó a ti el padre García, era una gran figura aquí en Mérida, sigue vivo, tiene 92 años. Le toca la puerta al padre García. Bautizarse es todo un protocolo, ¿no? Claro. Entra el padre García, saca su crisma de closet, lo bautiza inmediatamente, o sea, todo se cuadró, ¿no? Y empezamos este proyecto del albergue juntos. Entonces me dice, está bien, perfecto, ¿quieres que sea católico? Me bautizo. Y la parte espiritual, ¿quién la va a dar? Yo no lo sé. Dije, ok, le voy a decir a una tía que se encargue de eso. Mi tía Lisbeth, una tía muy querida, una mujer de profunda fe. Y va mi tía 2, 3 meses. Y luego me dice, Manuel, ya no puedo ir. Y me dice, Nero, pues ven tú. Ahí voy. Me voy a parar con mi Biblia ahí. ¿Quién sabe qué dije? Seguro los confundí más. Pero a partir de ese momento me empecé a pegar cada vez más. Y el proyecto del albergue pasa algo chistoso, ¿no? Porque yo siempre tuve la intuición de que Dios quería que esto fuera algo grande, ¿no? Éramos 14, 15, 16, 17. Y así estuvimos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años. Hasta hace 3 años, de repente brincamos de 20, 22, 24. Y cuando esto empieza a pasar, yo le dije a este chavo, ¿no? A Daniel, dije, Nero, yo pienso que lo que Dios quiere no es... ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente que teníamos dentro eran teporochitos del centro, muy deteriorados a nivel físico, mental, espiritual, no se recuperaban, todos recaían. Entonces el ingeniero, ¿sabes qué? Lo que Dios nos está pidiendo es ayudar a bien morir a esa gente, ¿no? Que se acerquen a Dios, que se arrepientan, que tengan un poco de paz en los últimos lapsos de su vida, porque rehabilitación física, pues macho, no está viendo, no es lo que toca, no está sucediendo. Pero desde hace 2, 3 años empezó a pasar que empezó a llegar gente joven, 18 años, 20 años, 23 años. El cristal está destruyendo el mundo, pero grueso. Claro. Y gracias al cristal estamos recibiendo chavos de 18, 20, 22 años, 24 años, que entran 6 meses, que se recuperan, que salen, que no vuelven a consumir. Y de repente 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 61 personas llegamos a ser. Wow. En una casa de 4 cuartos llena de literas en todas partes. Wow. El día de hoy tenemos un proyecto grande en Mocochá. Vamos a, si Dios quiere, hacer un albergue de 6,100 metros cuadrados de construcción, por etapas obviamente. Este es el master plan. Estamos ahí en trámites de permiso. Debemos arrancar si Dios quiere pronto. Wow. Pero bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Ver la acción de Dios, sí. ¿No? Cómo Dios respalda y todo tiene su tiempo y hay que perseverar y hay que ser pacientes. Los tiempos de Dios, la frase trilladísima, no son los mismos que los nuestros, ¿no? Pero cómo Dios va marcando la pauta, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Aquel chavo que conocí a mis 19 años, se vuelve mi mejor amigo, hacemos el albergue juntos, luego él está capitaneando, es el director, él está completamente entregado a esa obra y cómo Dios lo está llevando a un nivel, pues, muchísimo mayor, ¿no? Conseguí en una tarde quien me donara el terreno, un primo hermano mío, me donó el terreno, me donó su trabajo. O sea, me dijo, yo voy a ver toda la obra sin cobrar un peso. Me donó 4.3 hectáreas en Mocochá. O sea, cuando Dios quiere, claro, ni que te quites, y cuando no, ni que te pongas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esa es otra parte, ¿no? Bien. Luego, la tercera, y desde el apostolado, ¿no? El tema de Guayamón. Sí. El tema de apóstoles del Inmaculado Corazón. ¿Qué es esto? Ya no me va a dar tiempo para ninguna pregunta más, ¿no? Voy a tratar voy a tratar de ser muy conciso con esto. Son 3 sacerdotes que eran párrocos normales en Argentina, el padre Carlos Spahn, el padre Jorge Hetze y el padre Ricardo, que eran sacerdotes comunes y corrientes en Argentina. El obispo de su diócesis un día les llama y les dice, oye, hay un caso muy fuerte de posesión y necesito que ustedes lo atiendan. Se llama el caso Patricia, así se llama el caso 0, es el primer caso que fue en Argentina. Y para la gente que nos escucha, que no sabe, ¿no? La vida espiritual existe. Claro. Y la vida espiritual está en riesgo. Una persona que abre puertas, una persona que va a brujería, que hace magia negra, que le lean las cartas, que va al tarot, que está metido en esoterismo, es un abrir las puertas de par en par al demonio. Existe, que es una persona espiritual, angélica, que procura constantemente nuestro mal. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno abre las puertas, así como los que creemos en Dios, sí, tú te hincas y clamas al cielo y dices, Señor, ayúdame con esto, esto y esto, y te llamo y te invoco, y Dios llega y opera, ¿no? A sus tiempos y a sus maneras, pues igual el enemigo, ¿no? Esto es una realidad. Entonces,
pues hay gente que tiene problemas espirituales, ¿no? Claro. La acción ordinaria del demonio es el pecado, la tentación, etc. Y la acción extraordinaria, pues es vejación, posesión, infestación y varias cosas, ¿no? Cada una tiene lo suyo, Sí. ¿no? La infestación, por ejemplo, es a cosas, a animales, a terrenos, a propiedades, la famosa casa embrujada, ¿no? La vejación es cuando el demonio te molesta por fuera, ¿no? A veces sientes sombras o que te mueven las cosas o que te... ese tipo de cosas, ¿no? Y la posesión, que es pues ya cuando posee tu voluntad, ¿no? Que es el grado más fuerte. Entonces, este sacerdote, este obispo, llama a estos 3 padres para que lo ayuden a llevar este caso. Un caso muy, muy fuerte, un caso que marca un antes y después en la vida de estos padres. Y después el padre Ricardo, así como la vocación es un llamado de Dios, ¿no? Yo tengo el llamado a ser casado, yo siempre sentí que Dios me llamaba a casarme, a tener una familia, etcétera. Pues también la vocación de ser casado, sacerdote religioso, es un llamado. Sí. También dentro del sacerdocio hay una vocación al carisma, ¿no? Claro. El religioso siente una vocación, en este caso el padre, a la liberación y el crecimiento de las almas. Entonces, él viene a México, él nace el 12 de diciembre, entonces él tenía en su corazón a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, siempre se sintió llamado mucho a este país, ¿no? Entonces él viene a tocar puertas, viene a Mérida, va a Campeche, va a Guadalajara, y el obispo Ramón Castro, le abre las puertas de Campeche y se instalan en Campeche. Después ellos fundan IPLICEA, que es Instituto para la Liberación y Crecimiento de las Almas. El padre se da cuenta de que en este caso, Patricia, después de la liberación, hubo un crecimiento espiritual tremendo de ella. Entonces, esto es el instituto. O sea, nosotros nos vamos a dedicar a sanar, a liberar y al crecimiento de las almas, que es el fin de toda la alma, ¿no? Sí. Crecer espiritualmente. Entonces, no es nada más la parte como extraordinaria, sino también el llamado al que todos estamos según la vida en Dios, ¿no? Entonces, él toca las puertas, se las abren en Campeche, va y empiezan, me parece que en Piche, en un pueblito, luego se muevan a Campeche y luego finalmente se pasan a Guayamón y empiezan a construir. El padre Carlos Spahn es un gran predicador. Entonces, él siente un llamado que no era tan de claustro, sino un poco más de salida, ¿no? Entonces, él funda Apóstoles del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. Le agrega esta Divina Misericordia, se va a Chiapas y funda lo suyo. Y se quedan el padre Jorge y el padre Ricardo. Entonces, ¿qué pasa acá? Mi primo hermano, fue monje 8 años. De la conversión con el que yo iba a tomar un café y etcétera, que conté. Sí. Él se va y se incorpora como monje y se encarga de la construcción en tiempo, en dinero, en forma, en todo, donación de toda su persona para la congregación. Entonces, yo sabía que mi primo estaba ahí y que su hermano, mi otro primo, estaba colaborando con la obra y todo, y yo sentía, pues, cierto morbo de ir también, ¿no? Claro. Pero, pues, obviamente no me atrevía a pisar un monasterio en donde se exorcizaba si yo estoy podrido, una vida de drogas y de adicciones y a tope, todo, ¿no? Entonces, cuando yo entro al grupo en el 2014, al año siguiente, cumplo un año sobrio y estoy a punto de irme a Medjugorje, ¿ok? En marzo. Entonces, en febrero, yo le digo a mi banda, que eran como 7 personas de Medjugorje, dentro de las cuales estaba Genaro, Reni, etc. Entonces le digo, vamos a ver a mi primo al santuario y que nos cuente qué hacer en Medjugorje, cómo nos movemos, qué vale la pena ver, etcétera, ¿no? Y nos vamos a parar ahí, a una paraliturgia de liberación. ¿Qué es la paraliturgia de liberación? Es como una misa, pero en vez de consagración, tiene un exorcismo, que es un rito en latín exorcístico, que solo lo puede hacer un sacerdote que esté autorizado por el obispo. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, esta misa es interrumpida en el centro por la paraliturgia de liberación en vez de la consagración y luego sigue la misa normal terminando con la comunión. Entonces, obviamente, si tú haces un exorcismo en un lugar, pues no es público, pero hay 300 personas en donde muchos de ellos están infestados y tienen problemas espirituales, pues obviamente el demonio se va a manifestar, ¿no? Entonces, eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, que me cautivó desde inicio, ¿no? Pero sobre todo los padres, o sea, la vida de los padres, la vida de sacrificio, de oración, de pobreza, de entrega, un testimonio cristiano que a veces la gente dice, no, es que la iglesia está podrida y tal. Y es verdad, está podrida. Pero este sector me pareció una iglesia tan purificada, tan única, tan original, un testimonio tremendo de unos sacerdotes increíbles, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hasta hoy, mi tercer apostolado está vinculado con este tipo de personas que sufren muchísimo, ¿no? Porque el demonio, siendo
infinitamente malo. Busca nuestra destrucción en todos los sentidos. Espiritual, material, económica, familiar. Esta gente es gente, sargento, que sufre muchísimo, que sufre una miseria económica tremenda, que nada le sale bien, que además tiene ese problema espiritual, que hay problemas en la familia. Es dificilísimo. Y mucha gente se dedica a los drogadictos, se dedica a los huérfanos, que está muy bien, y a los niños con cáncer, etcétera. Y nadie se ocupa de ellos, ¿no? Entonces, Claro. Amigos de la Cruz es el apostolado en donde tratamos de hacerle segunda a esta gente, de estar con ellos, de acompañarlos a su casa en oración, de llevarlos a su cita a Guayamón, de esperarlos. Entonces, este es básicamente el tercer apostolado, ¿no? Wow. Sí. Oye, y cómo, digo, algo que me tocó es un viaje a Guadalajara y justo Ok. te comentaba que iba me tocó ver a cierto grupo que estuvieron 7 días, si no me equivoco, por ahí. Tú les diste un Toda Semana testimonio. Santa, sí. Y los logré identificar porque pues obviamente traían la cruz del perdón y luego dije, ya como que los empecé a identificar y empecé Sí. a platicar, ¿no? Y a profundizar y después, oye, tenemos amigos en común. O sea, fue algo muy, muy bonito. Y me comentaban, pues de hecho, creo que la chica que hace las misiones fue la actriz de Ok. la película... Conchita, sí, Conchita. sí. Janelle Fager, sí. Claro, digo, la conocí en el avión. Sí. Bueno, la vi pasar, obviamente yo no he visto todavía la película, ¿no? Y me toca conocerla recibiendo maletas. Yo no recibí maletas, sino simplemente caminé con ellos y empezaron a decir, mira, pues te presentamos a este, y te presentamos a este. Y empecé a ver cómo hay mucha gente de Guadalajara Muchísimo. que va a Campeche, o sea, y cada vez son más los que escucho, ¿eh? O sea, que hoy voy a Campeche, y yo, Guayamón. ¿Tú nunca has ido? No he ido, amigo. No, hombre, no. Después, Está cañón. Sí, luego lo platicamos, ¿no? Sí, claro. Sí, la realidad es que, o sea, la gente que está pegada a Dios, honestamente, esa gente está sedienta de ver lo que ahí hay. Punto, ¿no? De hecho, hay un video muy, muy cañón que te lo voy a pasar, Sí, por que es del favor. padre Fortea. Sí. Mira, sí, para sí. empezar, quiero dejar algo muy en claro. Yo no soy de alabar a nadie ni de hacer ídolos de barro. Estoy en Claro. contra de completamente ese tipo de idolatrización, Sí. es que tal padre, es que tal. No, para nada, cero. Sí. Pero lo que se respira en ese lugar, brother, yo no lo he encontrado en otro lado. O sea, esa vía espiritual, esa entrega, ese sacrificio, esa sencillez con la que se atiende a esa gente. Una iglesia que no tiene preferencias, que no ordena de más ricos a más pobres. De hecho, solo van pobres. O sea, y solo va gente fregada y necesitada. De hecho, una ala del santuario. ¿Qué pasa? Que los viernes de esta liturgia de liberación ha habido mucha sanación. No solo espiritual y emocional, sino también física. Va mucha gente enferma. Entonces los padres tuvieron la intuición ahorita de armar una ala con doctores, 2, 3 doctores, que de hecho es una pareja que está donando su tiempo para atender consultas gratuitamente todo viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, es una atención integral. Se atiende a toda la persona en todo su ser, en todas las etapas, ¿no? Físico, mental, espiritual. Igual hay gente que piensa que tiene un problema espiritual, que no tiene un problema mental. Y hay una psicóloga que es una mujer de Dios que te encarga de evaluar esto. Y muchas veces yo he llevado a 2 personas que el padre Ricardo les dice, oye, tú tienes un problema de adicciones, tú tienes un problema de salud mental, ¿no? No es por aquí. O sea, no, los padres no están desesperados por estar descubriendo demonios, ni matando fantasmas, ni nada de eso, ¿no? Simplemente es una necesidad espiritual que hay que cubrir, punto, ¿no? De hecho, todas las diócesis se recomienda que tengan un exorcista. Claro. El de aquí se llama Luis Avilés, ¿no? Que es con el que también estamos en contacto, ¿no? Entonces, pues es algo maravilloso lo que se vive allá, ¿no? Además de que es un santuario muy apantallante en medio del monte, no hay nada, 30 kilómetros a la redonda, y toda la gente que va. Es un lugar de peregrinación. Wow. No es un lugar que salen camiones los viernes y llega la gente a pedir sanación física, mental, espiritual, ¿no? De la misma para la liturgia, que llega a dirección espiritual con los padres. Se incorporó un sacerdote más, que es el padre Faustino, que para los que escuchan, el padre Alberto Ferrara se llama. Lo que pasa es que cuando te incorporas a una congregación, te cambias el nombre, ¿no? Es como un rebautismo, ¿no? Entonces él es fanático de la Divina Misericordia de Sor Faustina y él se hace llamar Faustino, el padre Faustino. Pero su nombre de pila es el padre Alberto Ferrara. Y él es un padre que ha dado muchísimas conferencias, muy sencillo, una maravilla, ¿no? Entonces él forma parte de la congregación desde hace 7 años.
Él fue a tomar sus vacaciones, él formaba parte de otra congregación, le dan unos meses sabáticos y él se va de vacaciones a Guayamón. Oh, wow. Y después de que termina el periodo, siente que Ahí Dios está. lo llama a... Exacto, ¿no? Entonces él se incorpora. Entonces la gente, pues va a buscar eso, sargento, ¿no? Va a buscar esa paz, va a buscar esa tranquilidad, ¿no? Todo lo que esta congregación tiene para dar, ¿no? Que no es nada más personas de problemas espirituales extraordinarios, sino nosotros que tenemos problemas espirituales ordinarios, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es que tanta gente ha estado llegando y así. Ok, me imagino que van solamente de México o vienen también de otras partes del Vienen de mundo. otras partes igual. Había una chava de Chicago, una colombiana que vive en Nueva York, que también viene a que la atiendan. Entonces, sí, va viniendo gente, más que nada de todo el país, ¿no? Ah. Y lo bonito de esto, sargento, es que todo ha sido de boca en boca. Todo ha sido de boca en boca. O sea, no hay promoción, no hay proselitismo. Las vocaciones que hay ahí, o sea, los hermanos que son como 15, que son como seminaristas, nadie los mandó a llamar, nadie está cautivando, viendo. No, es gente que fue, se enamoró y quedó. gente que exactamente, que se ha quedado. Y muchos otros han salido. Después Claro. de 5, 7, 8 años que no ha sido su vocación y que te han terminado saliendo, ¿no? Pero eso es lo que creo que verdaderamente está cautivando a la gente, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que pues nosotros hemos recibido algunas invitaciones, no se ha dado. Ujú. La verdad, sí quiero. La verdad, siendo honesto, sí quiero. Creo que en ese momento cuando me estaban invitando no estaba preparado Ok. o no entendía bien. Y de hecho, cuando vino el primer retiro Rise Up acá a Mérida, Sí. vino mi cuñado en ese mismo fin de semana y mi cuñado vive en Mazatlán, ojo. Ok. Recién converso y demás, y nos dice a mi esposa y a mí, oigan, voy a Campeche, a un monasterio, voy a ayudar. Y yo, ¿sabes cuál va a ser tu misión? ¿Sabes a lo que vas? Y me dice, pues más o menos. Yo no quise, o sea, ya estábamos a punto Sí, de irse claro. al retiro. Yo dije, brother, pues iba bien instruido, o sea, iban de parte, no sé de qué parte, de otras partes de México. El chiste es que llegan ahí, creo que no sé si eran 7 días, no recuerdo bien cuánto era la duración ¿De retiro? del retiro. Ah, fue en ignaciano. Pues Entonces, no, sabes que no era ignaciano, ok. porque ese yo sé que es en silencio. Sí. No, ellos estaban como apoyando, ayudando, y no, bueno, no sé si entonces era un retiro o simplemente iba como ayudante, Como servidor. como ¿no? servidor. Así le llaman. Igual nos contó como su experiencia y me dice, yo no sabía a lo que venía. Dice, no dimensionaba a lo que venía. Y obviamente él iba también buscando un discernimiento vocacional. Ok. O sea, como que decía, oye, pues Podría quiero ver ser. la vida de los, no sé si son monjes Religiosos, sí. religiosos que viven Son ahí. monjes de semiclaustro. Ah, ok, Sí. ok. Monjes, me dice, quiero ver, igual y por ahí voy, o no sé, o sea, como que andaba ahorita como en esa búsqueda de vocación, corriendo, ahorita anda ¿cómo se le llama a los que corren más de 100 kilómetros? Ultrafondista. Ultramaratonista Sí, o algo sí. así, ¿no? Qué Anda locura. ahorita, yo le decía como que, cuñado, pues ya, vente a Mérida, acá hacemos algo en conjunto, es muy, muy bueno, pero está solo Qué en bueno. Mazatlán. De hecho, lo tuvimos aquí en el canal, es muy podcast. filosófico, ¿Ah, sí? mucho de filosofía. Y me contó, y le dije yo, bueno, pues, y también conoció, creo que también, no sé si tú le diste charla, o me mencionó varios que yo le decía, sí, claro, sí los ubico. O sea, la esposa de Osho, le tocó en su Sí. casa, Ok. que saludos, ¿no? Buen amigo. Pero justo iban como conectando, amigo, como al final igual como cuando lo decías, oye, cuando vas como con los drogadictos y se van uniendo y se buscan, acá de Así. este lado cuando estás como que en este caminar de buscando a Dios y demás, te vas encontrando con esas personas, o sea, Dios te va poniendo estas personas para ayudarte y hacerlo en comunidad, ¿no? Claro. Porque yo creo que solos no podríamos. No, definitivamente, ¿no? Y pues, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O sea, Claro. obviamente, yo tenía amigos en el momento que estaba yo podrido, que estaban cerca de Dios y que eran hombres buenos, y yo les corría, brother. O sea, literal, yo me acuerdo de que en el antro veía 2, 3 de ellos, tenía 2 o 3 nomás. No quería que me vieran, no quería nada con ellos, ¿no? Wow. Hay una frase del libro de la sabiduría que me gusta mucho, que dice, la sola presencia del justo intolera a los malvados.
Así dice, ¿no? O sea, cuando estás podrido, no te puedes acercar a la luz. O sea, no hay manera, no te sientes juzgado, te sientes, ¿no? O sea, expuesto. Pero claro. cuando estás del lado de Dios, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Estás sediento de eso, de gente que quiere acercarse a Dios, que esté en la misma sintonía. Y también, ¿qué pasa, no? Que el tema espiritual, el tema de nuestra fe, es un tema, es como la lupa desde la cual se observa toda la vida. La vida, el trabajo, la familia. Sería una fe incompleta que yo te dijera, es que voy a misa el domingo y el miércoles no sé qué. O sea, no. O sea, si mi vida es una vida religiosa, una vida espiritual que está buscando a Dios en todos los medios, pues va a ser mi trabajo, mis amigos, mi familia, mi esposa, la voy a escoger según los criterios de mi fe, ¿no? O sea, y voy a tratar de ser el marido que también, que es un reto para mí, ¿no? Un marido desde la fe, que sea bondadoso, generoso, que no sea egoísta, que respete, etcétera, ¿no? Que todo lo que es. Entonces, pues lo mismo pasa con el círculo, ¿no? O sea, cuando tú te acercas a Dios y toda tu vida empieza a girar en torno a esa realidad, pues si tú te juntas con gente que no está, no persevera la amistad, o sea, no va a fluir, ¿me explico? Así como, y te puedo asegurar que si yo me siento con un alcohólico o un drogadicto, no va a querer hablar conmigo. Y gente que nos escucha el día de hoy, que no comparte la visión de la fe, pues va a jurar que soy un fanático loco de quinta, ¿no? Y está bien, o sea, pero yo tengo que escoger cuáles son mis amistades y mi círculo porque si no, no va a fluir, ¿me explico? O sea, no va a trascender. Va a ser algo que esté forzado, que tengamos diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces, ese se va volviendo cada vez más tu círculo. Claro. Oye, yo he escuchado hablar mucho de los padres que comentaste, especialmente de, creo que el que está en Chiapas. Ya he escuchado por ahí que tiene entrevistas bastante interesantes, ¿no? Buenísimo. ¿Por qué crees que es tan complicado hablar de esta parte? O sea, ¿por qué la gente como que le huye a hablarlo? O a veces yo he visto gente, de hecho di una plática para unos chavitos hace poco que se iban a ¿Rocamar? No, en la FEF. Ok. Para los de la FEF, te iban a confirmar. Y lo menciono esto porque volteé a ver a los formadores y les dije, tenemos que hablar de nueva era, ¿no? Porque nadie habla de nueva era. Nadie. Hoy por hoy es lo que está confundiendo a todos, especialmente creo que atacan especialmente a los católicos que no están formados. Y ahorita hablamos del tema de formación. Pero me sorprendió, y no sé si lo recuerdan, chicas, que yo dije, a ver, esta plática es para soldados de Cristo. Me pidieron que diera una plática enfocada, porque todo el retiro era soldados de Cristo. Okay. Entonces, pues obviamente me llevan un uniforme. Aquí dice Cristo, es parte nuevo del ejército y demás. Y les digo, vamos a empezar con algo. A ver, ¿quién de aquí cree en el enemigo? ¿Quién no cree en el enemigo? Levante la mano. Muchos levantaron la mano. Yo no creo. Y dije, ok, ¿quién sabe qué es la nueva era? Cero. Estoy hablando de chavitos de 15 años. 15, ¿no? No hay 15, manera 13. de que sepan, sí. Les digo, ¿quién sabe lo que es la nueva era? Nadie, amigo. Silencio total. Les dije, ¿cómo quieren ser soldados sin conocer quién es el enemigo? ¿Contra quién peleas? Exactamente. ¿Cómo? Claro. Entonces, y me doy cuenta de lo importante que es la formación, pero también atrevernos a hablar, oye, de lo que es evidente en el mundo. O sea, no huirle ni a esta parte, ni el tema de nueva era, ¿no? Que hoy es lo que está romantizando todo, lo que te endulza el oído, y por eso la gente se empieza a desviar, porque no hay una formación que diga, a ver, un ataque de, yo sé, o sea, muchos me dicen, oye, pero es que con amor, con prudencia, sí, pero con verdad. Pero con verdad. El amor tiene que siempre, o sea, nunca faltar a la verdad. Siempre tiene que estar la verdad de una manera caritativa, bien explicada, ¿no? Política, si la quieres llamar así, pero siempre la verdad sin faltar a ella, ¿no? Sí. La principal ganancia del enemigo es hacernos creer que no existe. Claro. ¿No? Vamos a partir de ahí, ¿no? En el momento en donde yo señalo el pecado, donde yo señalo dónde está él, en ese momento queda expuesto y es mucho más fácil. Es como el boxeo. A mí me encanta el box, ¿no? Y el boxeador cuando entrena y se mete a campamento, se entrena para pelear con una persona con nombre y apellido. No entrena a practicar el jab y el cruzado. No. ¿Cómo pelea el sargento? Bueno, pues es elusivo o al contrario, contraataca o etcétera, ¿no? O gira hacia adelante. Lo mismo pasa. Hay que saber contra quién estamos peleando, ¿no? Que el enemigo existe, ¿no? Y cuáles son las artimañas que utiliza, ¿no? Y la nueva era, como bien dices, es la promesa de la vida fácil. Claro. La vida cristiana
además de ser una vida de sacrificio, es una vida de confianza. Y siento que la nueva era empieza a suplir esa confianza. O sea, ya no es Jesús, en ti confío y me entrego a tu providencia y lo que venga va a ser lo mejor para mí porque así lo pide, así lo quieres tú, ¿no? Y yo acepto esa realidad y la abrazo y me atengo a ella. No, no es, te voy a leer las cartas para ver qué viene. No, o sea, es el protagonismo, el ya no querer que Dios sea el protagonismo de mi vida, sino yo. Sí. Yo controlo, yo decido, entonces, ese es el enemigo, pero la soberbia en su máxima expresión, ¿no? Entonces, la gente, cuando uno cae en estos pecados de nueva era, ¿no? Hay de menores a mayores más grotescas, como el esoterismo, como la brujería, y hay otras un poquito más disfrazadonas, como el orientalismo, el yoga, etc. Cuando uno cae en esto, me pajaré, espérate. Uno está tratando, ok, perfecto. Uno puede estar exento, y eso es importantísimo, de la culpa, más no de la consecuencia. ¿Qué pasa si tu hijo de 3 años agarra una granada y la destapa? Explota y se muere. ¿Fue culpable? No, pero hubo consecuencias, sí. Lo mismo pasa con este tema de la nueva era, ¿no? Oye, es que yo no sabía que el tarot era malo. Sí, perfecto. Probablemente estés exento de culpa. O sea, en ese momento, si Jesús enjuiciara, estés honesta y genuinamente honesto de culpa, exento de culpa, más no de la consecuencia. Abriste una puerta y hay que cerrarla, ¿no? Entonces, mucha gente vive en ignorancia, no le interesa la fe. ¿Qué pasa, sargento? La gente no quiere saber nada del pecado. No quiere saber nada con el pecado. Si tú te pones a analizar lo que promete, por ejemplo, todo el tema hinduista y así, orientalismo, sobre todo, es una vida en donde el pecado es permitido, punto. No hay bien y mal, no hay un juicio certero, no hay un Dios como referente de lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas que son intrínsecamente malas para el ser humano y que son perjudiciales y esos son los pecados, ¿no? Entonces, la gente, tú dices esto y te tacha de loco, de fanático, no quiere que señalen su vida pecaminosa. Esa es la verdad. No queremos ser juzgados, ¿no? Entonces, la nueva era promete esto, ¿no? O sea, promete una vida de libertinaje sin consecuencias, por una parte. Y por otra, lo peligroso que es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento, ¿no? Entonces, cuando uno se prostituye, porque es lo que hace, ¿no? Uno se prostituye con la nueva era, está faltando a ese mandamiento en principio, ¿no? Entonces, el demonio muchas veces, oye, es que yo no sabía que invocar a los chakras era invocar presencias que no conoces. Sí, brother, pero invocaste y vinieron, ¿me explico? Entonces, hay que señalarlo y a la gente. Hay un predicador, ¿conoces a Marino Restrepo? No. Una maravilla, un colombiano, ya tiene como 70 años, pero a él le debo toda mi conversión por si alguien lo quiere ver. Es y Reni también es gran fan, ¿no? Y él decía... colombiano que trae un librito del purgatorio. Sí, de varios más. Lo fui a ver a una iglesia aquí que vino hoy de una charla. Yo lo fui a ver aquí, lo fui a ver a Querétaro, a Guadalajara, a Madrid. Cuando me fui a Medjugorje, él estaba predicando en Madrid. Hice escala en Madrid y lo fui a ver. Me llevo muy bien con él, ¿no? Y él dice, él lleva, para que tengas idea cómo está la cosa, él lleva 23 años predicando en todo el universo. O sea, estamos hablando de más de 89 países. Predica en el Líbano, predica en Brasil, predica en México, o sea, sí. Y él dice que cuando la gente le han tirado hasta latas es cuando predica la nueva era. O sea, que él, en toda su historia de predicador, en donde ha visto a la gente más agresiva es cuando habla de la nueva era, que se ponen como locos, porque es un tema que no se quiere señalar, ¿no? Claro. Entonces, y le ha tocado predicar la nueva era, sacerdotes se ponen como locos, monjitas se ponen como locas, audiencia en general. ¿Por qué? Porque está muy cómodo. ¿Cuál es el riesgo aquí? Tarde que temprano te van a arrebatar la fe. Si tú te pones, es como que ya estoy casado, pero va a mi gimnasia y le medio tiro el rollo y cotorreamos y le mando un mensajito y no ha pasado nada, brother, va a pasar. Frena, punto. Lo mismo pasa con la nueva era. Cuando uno coquetea, porque la vida cristiana no es solo, pero es una filosofía de vida. O sea, ¿me explico? Y cuando llega una que empieza a traslapar la otra, que empieza a tener pues más libertades, menos riesgo, menos castigo. Aquí no hay castigo. Aquí Dios no castiga. Aquí no hay pecado. Aquí nadie te va a decir que estás mal. No, hombre, brother, es cuestión de unos mesecitos y ya te regalaste, y ya te arrebataron la fe, ¿no? Entonces, eso es bien importante señalarlo y a la gente no le gusta,
pero es nuestro que deber hablar. también, ¿no? Y no, yo creo que esa audiencia de 15 años está muy chica, no han de tener ni idea, ¿no? Claro. Pero Pero es bueno saber es bueno saber, a no, lo que te vas a claro, no, enfrentar. por supuesto. Vacuna. Vacuna. Y te voy a decir una cosa, de los que te escucharon, nadie te hizo caso y nadie va a cambiar por lo que dijiste hoy. Pero en 12 años, a Claro. alguno le va a caer el 20, o en 8, Ah. o en 20. O sea, igual parte de mi conversión ha sido comprender también que cada uno tiene su momento Sí. y que me ha tocado dar mi testimonio a gente de 12 años que uno humanamente puede decir, oye, macho, ni me están haciendo caso, están platicando, están tirando papeles. Bueno, pero o sea, todos estos eventos Sí. van marcando en nuestra vida y así como juntos hacen el fondo. ¿Te acuerdas que Sí, lo platicábamos sí, al sí, principio, no? Que ese remordimiento, esa vez que me metieron al bote, ese Sí. amigo que me dejó hablar, pues también este conjunto de pláticas, de esto, de charlas que damos, que escuchan, que se les dice, van apuntalando una futura conversión, ¿no? Claro. Entonces todo esto va sumando. Yo me acuerdo que yo tengo el hermano de esos primos, tiene una manera muy, muy característica de ser. Me acuerdo que un día estaba yo en la oficina y estaba yo afteriadísimo, crudo, todo, ¿no? Yo me llamo Manuel, mi nombre significa Dios con nosotros, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que fue un sábado y de repente entra un empleado y me dice, don Emanuel, lo busca su primo, está aquí abajo, yo, dile que pase, ni sabía quién era. Un primo que no veía nunca, súper católico y todo, ¿no? Y entra, y él cuando entra a la oficina me saluda, primo, no sé qué, y él me confunde con mi hermano y me empieza a hablar como de cosas de Dios, Ajá. como dando por sentado que yo estaba converso, estaba muy bien, ¿no? Entonces yo le dije, primo, ese es mi hermano. No, yo no ando en esas, ¿no? Ah. Me agarra el hombro y me dice, ¿tienes idea de las cuentas que vas a dar solo con el nombre que llevas? Y fue algo que me fulminó. No sirvió para nada. Salí y Ajá. me drogué 3 veces más. Claro. Pero todo este tipo de cosas, sargento, Claro. fueron aunando y se fueron acumulando en mí. Bueno, mi hijo, a pesar de no gustarme el nombre, mi hijo se llama Emanuel. Y le puse Emanuel por eso, porque en mi conversión ha significado mi nombre, ¿no? Claro. Entonces, es importante. ¿Por qué digo esto, no? Porque a veces creemos que es estéril lo que hacemos, ¿no? O que no tiene frutos inmediatos, pero Dios ve mucho más allá y todo esto va marcando ciertos puntos que Dios hace germinar en el momento oportuno. Claro. Si la libertad de la persona también lo... así es, ¿no? Exacto. Dispone. Claro. Oye, amigo, ¿cómo te mantienes, o sea, en formación? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿lees mucho? Vas investigando. Yo creo que en esta búsqueda de la verdad siempre estamos como que conectando. Sí. Oye, me interesó este tema, déjame investigo un poquito, profundizo en este tema. Yo lo hago aquí. Ok, O sea, claro. Me agrada un tema y digo, ok, voy a ir a investigarlo. Oye, como ahorita estoy leyendo Teología del Cuerpo y no sabes cómo ha cambiado mi manera de ver a mi mujer, por ejemplo. Ok, para empezar, ¿no? Para empezar, básico de Teología del Cuerpo, pero me ha dado unos, o sea, que lo tengo así subrayado y con hojitas ahí que me dice mi esposa, Sí, que préstamelo, le bloqueado, dije, ¿no? nada más no le quites la hojita porque ese es importante, quiero hablar de eso, me gustó eso y era como que, wow, Sí. sí, y ya estoy a punto de acabarlo. De hecho, lo iba a leer Leslie y luego Miriam, le dije, no, espérense, se lo voy a prestar primero a mi esposa porque ella me dijo que ya lo quiere y si no compramos otro. Sí. Pero, Okay. ¿cómo te formas, amigo? Ok. Bueno, para empezar, quiero dejar claro que yo no leo absolutamente nada. O sea, pero horrible, o sea, es un defecto que tengo. Pero Dios me dio la gracia de leer el Nuevo Testamento varias veces y con muchísimas ganas, con mucha retención. O sea, el Nuevo Testamento lo tengo bastante claro. Y como Marino Restrepo, te dije, el padre Carlos Spahn, Marino Restrepo, Santiago Martín, varios predicadores. O sea, de Marino, de verdad, sargento, te juro que si vi 150 horas no es nada. O sea, fueron un lapso de probablemente 2 años que yo hacía 1 hora elíptica diario y escuchando y escuchando y escuchando. Entonces, como que YouTube de muchos predicadores, como los que te acabo de mencionar, con el Nuevo Testamento. Tenemos una charla de formación una vez al mes, que normalmente es el último jueves de mes con el padre Ricardo, que viene a darnos una de formación. Entonces, ahí me voy formando, ¿no? Qué bien. Sí. Eres mucho de escuchar. Mucho, sí, muy visual. Video, okay. Sí, completamente. El padre Carlos Spahn, que claro. es tremendo, ¿no? O sea, sí, y pues sí, digo, la realidad es que la fe tampoco es una novedad, no es como que se vaya actualizando mucho. Lo que pasa es que van habiendo ciertas tendencias como Rise Up, como sanación de familias del padre Yosefu, que
Pues yo creo que el cielo en su infinita sabiduría Mm, va suscitando lo que la humanidad necesita, claro, ¿no? Entonces, uno se va sintiendo llamado a ciertas áreas o a ciertos carismas, ¿no? Y uno va respondiendo a ese llamado mediante este tipo de corrientes, ¿no? Que son parte de nuestra misma fe. perfecto. Sí. Amigo, ¿qué sigue para Emanuel? Aparte de que ya nos diste el preview de lo que es este nuevo lugar donde Ah, de vas lo a poder, mocochá. Sí. que lo vas a abrir para, me imagino, ya algo buscando un poquito más de número. Sí, claro. Sí. ¿Has escuchado hablar de la patrulla espiritual? Sí, horrible, no, hombre. Todo mal con esos. O sea, a ver, Yo sé, pero en algún punto me salió y después sí, te se mueres de risa. viralizaron. Ok. Claro, A ver, porque, sí es verdad que a ajá, veces esos menores de edad o gente de 20 años, los sí, papás nos llaman, están claro, hartos del hijo, que no saben controlar lo que es, se robó todo lo de la casa. Y muchas veces vamos por ellos a Motula, Tetiza, donde fuera, y ciertamente hay que agarrarlos medio a la fuerza. Están claro, drogados, están lastimando a su familia. claro, Entonces, ¿qué hacemos? Los metemos al albergue y después de 2, 3 días de lucidez, bueno, platicamos con ellos, etcétera. Y la casa está cerrada para que nadie se escape. Si claro, alguien se quiere ir, informamos a la familia, lo tratamos de convencer y si vemos que no, con la anuencia de la familia, fuera. O sea, no pasa nada, al contrario, claro. ¿no? Pero bueno, nada más para aclarar un Sí, poco. sí, sí, ¿Qué sigue, sargento? Luchar, seguir luchando. bien, O sea, la vida espiritual es una batalla, es todos los días. constante, cuesta trabajo, es aburrida, es insípida muchas veces, ¿no? Pero hay que seguir, hay que perseverar, hay que Claro, perseverar. O sea, Dios no te pide al principio que estés luchando contra corriente, al contrario, Dios siempre es generoso, pero sí, de manera particular hay una frase que dice, hay que enamorarse del Señor de los caramelos, no de los caramelos del Señor, mm, ¿no? Al principio de tu conversión, Dios da muchos caramelos y te sientes, o sea, sientes cosas inexplicables. Y la verdad, sargento, yo no puedo quejarme. O sea, yo 2, 3 años estuve en las nubes, macho. O sea, flotando en mi fe y con un celo apostólico tremendo. Y luego ha tocado machacar un poco, ¿no? O sea, claro, tengo 2 horas de adoración a la semana, me da flojera, a veces tiendo a no ir y llego tarde y trato de estar luchando contra eso. claro, De claro, rezo rosario también, se me escapa algunos días, pero mi misa entre semana también, o sea, siempre cuesta trabajo, pero hay que seguir luchando, ¿no? claro. Es Así es. una lucha de todos los días, Una amigo, lucha constante, con ¿no? la pereza y con todo. Sí, y también, bueno, a mí en lo particular, quiero confesar que a mí el enemigo me tienta mucho yo me resiento muy rápido contra Dios, ¿no? O sea, Mm, porque en el fondo, lo voy a decir muy grotesco y como es, yo siento que Dios me debe la vida perfecta, punto. Entonces, si algo me sale mal, levanto los ojos, ¿no? De, oye, ¿qué te pasa? O sea, yo voy a misa 5 veces a la semana, yo rezo, tengo adoración, yo te he tratado de servir, o sea, y empieza un chantaje contra Dios claro, espantoso y tétrico, ¿no? Penoso, pero esa es mi realidad, ¿no? Y a veces me toca luchar contra eso y entender que no estoy tremendamente lejos de ser perfecto. claro. Dios no me debe absolutamente nada. Mm, Todo es gracia, todo es inmerecido. Estamos en tiempos extra, hace rato que probablemente me había haber muerto, ¿no? Entonces, no hay que exigir nada, al contrario, hay que seguir machacando, hay que seguirle dando. Y a veces, pues una personalidad egocéntrica como la mía, pues piensa que, coño, que todo lo tiene que tener fácil y no es mm, así, ¿no? claro, Entonces, me quedo con esa parte de, bueno, tú eres sargento, tú lo sabes mejor que nadie. Ah, te toca luchar en primera fila, ¿no? eso, Entonces, pues eso, ¿no? bien, Y en todos los campos, ¿no? Con la familia, en el trabajo, tratar de... Porque es curioso, ¿no? Así como hablamos del testimonio de Guayamón, ¿no? De lo que ha representado para mí la congregación y todo ese ente como es, ¿no? La congregación, los padres, el santuario, etcétera. Así también las personas, la conversión de uno es luz para el resto cuando es honesta, cuando es genuina, cuando no es actuada, cuando uno no trata de estar evangelizando todo el tiempo, sino que claro. eso se huele, ¿no? Sí, 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 Y muchas veces tratamos de hacer cosas para que mi esposa se convierta o para que mis empleados, eso lo sí, huelen, sí, eso se claro, huele, sargento, eso no se tiene que hacer, con el ¿no? ejemplo. Cuando uno de verdad tiene a Dios en el corazón y está tratando de rectificarse cada vez más, uno transpira eso y eso Claro, en el fondo es lo que contagia, bien, ¿no? Entonces tratar de estar en la lucha por seguir superándonos, ¿no? bien. Así es. ¿Qué le dirías a una persona que hoy nos está escuchando y que está pasando por alguna adicción? Ok. Señor, dame la sabiduría para conocer tu voluntad y la fortaleza para cumplirla, ¿no? Lo mismo que me dijeron a mí, esa ejaculatoria, ¿qué es? ¿Qué es?
en el fondo es una oración de auxilio, ¿no? Tener el corazón, ¿qué es lo que hace esa oración? Abrir el corazón y sentirse necesitado de Dios. Claro. Eso. A pesar de que está apesumbrado por la adicción, por el vicio, Señor, en ti confío. Aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer, como lo tengas que hacer. Dar la libertad a Dios de ser Dios y de Claro. ser con nosotros. El amor de Dios consiste, dice San Juan, en aquel que nos amó primero. Dios nos amó primero. Dios es el principal interesado en que Sí. yo regrese a Él. No, Claro. no yo a Él. Claro. Él es interesado personal. Dios está vivo, está pendiente y está cerca. Claro. Y eso lo tengo que recordar, ¿no? A pesar de mi peor momento y tratar de tener ese corazón disponible y abierto a que Dios vaya haciendo lo que tenga que hacer, aunque Sí. muchas veces duela. Pero en Perfecto. el fondo siempre va a ser conveniente. Va. Voy a hacer algo que no he hecho en ningún episodio. Espérense. Cambien la cámara. Le voy a poner esto que se te estaba cayendo. Ahí está. Ah, ok. Ahí está, porque vean que estamos En vivo y en directo. Así es. Mi hermano, me ha encantado platicar contigo. Gracias, igualmente. Yo sé, no sé por qué no nos habíamos tomado un café antes. O sea, estoy así. No necesité gracias. café. ni nada. No vamos a dormir hasta mañana. No. Me ha encantado, la verdad, tu charla. Te Gracias. agradezco muchísimo por tu tiempo. Y cerramos con una pregunta que, pues, si has escuchado algún capítulo, ya te la sabes. Pero es, ¿para ti qué es la fe? Para mí, ¿qué es la fe? Es la fe. Está tan compleja, ¿no? Es la visión, es la postura, es la lupa por la cual nuestra vida debe de ser vivida, ¿no? O sea, nuestro ser, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, todo tiene que ser desde esa fe, ¿no? ¿No? Que es creer en aquello que no se ve, pero Claro. que sí esperamos, ¿no? Sí. Entonces nosotros como hombres de fe debemos de tener esto bien, pero tatuado en nuestras entrañas y tener también fe, ese abandono en que Claro. Dios está presente, en que Dios asiste, en que Dios nunca nos abandona, aunque a veces sintamos cosas contrarias, ¿no? Perfecto. Yo creo que eso. Me encanta. Yo sé que no eres mucho o sí, o de redes sociales, o en algún lugar donde, oye, si a alguien le gustó y hoy quiere contactarte quizás para el Sí. tema de... Sí, lo que sea. Bueno, estoy como Emanuel Chapur en bien. Instagram, en Facebook. Cualquier cosa, alguna persona que se haya sentido identificada con las adicciones, que quiera Claro. platicar conmigo, tomar un café sin ningún tipo de compromiso, yo soy completamente disponible. Bien. Alguna necesidad, no sé, espiritual o algo, que quiera conocer más del santuario, del Claro. albergue, lo que fuera, aquí Perfecto. estoy, ¿no? Emanuel Chapur. Así es, Emanuel Chapur, lo- con ahí una lo sola pueden- M. Ahí lo pueden buscar. Ahí está. Hermano, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, A ti y a igualmente, toda tu sargento. familia. Gracias De por la verdad, invitación. Aquí estaremos. Lo gocé. Igual. Espero pronto se dé otra. Me encantaría invitarte, vamos a tener un nuevo formato Así, donde vamos a tirar un topic así al aire ¿ok? y vamos a debatir entre 4. Dar nuestro punto de vista, no debatir, Ok. sino aportar, pero que no sea la misma voz, sino que Ok. sean diferentes voces de diferentes personas que han pasado por diferentes historias y que traen puntos de vista diferentes. Lo armamos, ¿No? lo armamos. ¿Te Tú gustaría? me invítame Va, y vengo. Porque Segurísimo. se va a armar bien. Vamos a hacer 4. Está Y vamos a correcto. estar cambiando ahí temas muchos, pero creo que cumples con el perfil para Perfecto. que te des una vuelta. Le metemos. Claro Va. que sí. Gracias, güey. Bueno, Gracias. pues hermano, pues muchísimas gracias a gracias. todos por estar acá, por escuchar y pendientes. Ahí estamos, hasta la próxima, ¿saben? Si les gustó, compartan, ahí pongan en los comentarios si les gustaría conocer. Si no lo encuentran, manden un mensaje, yo les mando por ahí su perfil. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Hasta luego.